Al administrador antes de subir que no había fichado por lo deportivo. Sí, llevamos trabajando con este tema de Geijo 3 meses o 2 y medio o 3 y medio, no sé cuántos exactamente, y por 200.000 euros nos hemos quedado fuera en ese tema, ¿no? Es una pena, es una lástima, porque era una persona que era solicitada por el técnico también. Todos nosotros estábamos pendientes de eso, pero bueno, no ha podido ser porque no nos han dado autorización para ello, y por eso ya no tiene sentido tampoco el insistir sobre el particular, ¿no? Lamentamos que antes de hablar con el club pues se tomen esas decisiones, o sea, de alguna manera decir, bueno, es que Geijo no va, o sea, lo primero que habrá es que ver los intereses de los técnicos, los intereses incluso económicos, de qué forma se puede llegar a los acuerdos, porque siempre a lo mejor hablando pues se pueden reducir algunos costes o cambiarlos por otros, pero no sé, están en una situación verdaderamente, en fin, para mí lamentable, y no se están dando cuenta que el fútbol es otra cosa, ¿no? O sea, no puede, en un momento como este, no se puede dejar de fichar a un jugador por 200.000 euros cuando sabes que todo el mundo está deseándolo, ¿no? Eso no puede, no cabe mucho en la cabeza de que se dedica de toda la vida a esto del fútbol y del deporte en general, ¿no? Y bueno, pues hay que asumirlo en ese sentido, y ya estamos trabajando para lo que no pudo ser con Geijo, pues poderlo hacer a partir de mañana pues con otros jugadores. Trabajamos en esa línea, y seguramente buscaremos también alguna solución en ese aspecto, que sería muy ilusionante, porque la verdad es que la afición se merece el apoyo de todos. Y es una lástima que, como ya anunciábamos hace un par de días, pues iba a producir la incorporación de Carlos Marchena, al que hay que agradecerle además, que viene perdiendo dinero y bastante dinero, ¿no?, al Deportivo, y que efectivamente hay que agradecérselo a él y a mucha gente, ¿no? La gente es consciente de esas cosas. Y por desgracia, pues no hemos podido quizá redondear esa cuestión. También es cierto que bueno, hay a lo mejor soluciones en el mercado que pueden ser igual de atractivas o parecidas o más o menos, ¿no? Y en eso nos vamos a volcar. Vamos a trabajar en ese sentido, pero eso es una lástima, que cuando estuvimos trabajando durante tanto tiempo en algo, que cuando lo tienes aquí, así te da el reconocimiento médico, hay acuerdo con Udinese, hay acuerdo con el jugador y su representante, pues que por una cosa de estas se vaya. ¿Por qué viaja el jugador y pasa el reconocimiento sin tener antes el ok de los administradores? No, hay una realidad. Nosotros no podemos esperar a tener el ok de los administradores, que si no, desde ese punto de vista, en muchos casos no podríamos no tenerlo. Es decir, estamos hablando de las últimas fechas. El jugador llega a un acuerdo, si no recuerdo mal, en la tarde de ayer con Udinese, para poder resolver ese acuerdo que tenían entre ellos, y problemas, bueno, como ya se sabe, de tipo fiscal en varios países. Lo resuelven, y la prueba es que llega aquí de madrugada. El representante llega ayer por la noche y el jugador llega esta madrugada. Sí. Lo que no podemos es pensar que se vaya a poner nombre y apellidos a los jugadores que se pueden incorporar. O sea, lo que podrán decirse es decir, bueno, y eso hay que pelearlo, porque nosotros tampoco podemos admitir que porque digan que solamente se puede gastar tanto dinero, pues efectivamente sea así. Nosotros eso lo vamos a pelear, y lo vamos a pelear aquí, lo vamos a pelear en Madrid, porque no puede ser que al Deportivo se le tilde de alguna manera con 21.000 socios, camino a lo mejor de los 23, 24, 25 o más, ¿no? Entonces no vamos a estar sometidos a una situación parecida a la que pueden tener otros equipos, pues con 1.000 socios, con 2.000 o 3.000. Y a mayores es que, teniendo un presupuesto por encima de los 20 millones, que dedicado a la plantilla deportiva solamente vayamos a poder disponer de escasos 4 millones, porque al final no son 5 como se dice. Ahí está la plantilla de Fabril, ahí está sobre todo la seguridad social, que abarca los 300 y pico, 400.000 euros durante la temporada. Ahí están, por ejemplo, las amortizaciones, ahí están las indemnizaciones, incluso indemnizaciones que tienes que pagar en 5 años
después nos las aplican todas al primer año, y esas cosas no se pueden admitir. O sea, va a ser que está en una situación, no sé si se creen que ese es el camino, yo creo que no, porque las cosas efectivamente, el control económico está muy bien, pero hay que hacerlo de forma rigurosa y de forma también meditada, es decir, no puede ser que de la noche a la mañana cambien totalmente las circunstancias. Y que el Deportivo tenga un presupuesto por encima de los 20 millones y que no pueda gastar prácticamente ni 4 millones en la plantilla, supone un número verdaderamente escandaloso en el fútbol español, que solamente el 20% de tus ingresos los puedes dedicar a la plantilla, cuando hasta hace 4 días se daba como muy buen punto de partida el 70%, porque son muchísimos los equipos y han sido muchísimos más, entre ellos posiblemente también nosotros, que hemos volcado pues todos los esfuerzos económicos en los jugadores, ¿no? De ahí no se puede pasar de repente a esos niveles, porque corremos el riesgo de que en vez de tener la mejor liga del mundo tengamos cada vez un pasito menos de liga mejor del mundo, o muchos pasitos menos, o sea, porque eso se ve quizá ya no solamente en la segunda división o en la primera, en la zona baja, sino que se empieza a vislumbrar también en la zona alta o medio alta de la clasificación de la primera división. Es una lástima porque por ese dinero desde luego no se puede dejar pasar la ilusión de una afición que además le gustaba a ese jugador, porque entre otras cosas, bueno, pues se venía hablando de él. A mayores aún encima, pues va a reforzar a otro equipo, ¿no? En ese sentido, doblemente chasco, ¿no? Pero bueno, hay que asumirlo, hay que trabajar, y estoy seguro que a lo mejor al final pues decimos, hombre, pues mira, a lo mejor hasta hemos salido ganando, ¿no? Pero no era lo que queríamos. De cara a ese fichaje de otro delantero, en este caso tendría que estar en paro, acaba de decir el administrador que con la incorporación de Rochela, que tiene dorsal y que parece que no ha pasado el reconocimiento médico, se reduce muchísimo el margen de maniobra del club. Él no sabía que Rochela seguía perteneciendo al Deportivo. No sé si el margen se reduce prácticamente al mínimo. Bueno, lo que nos dijo fue, hablamos de unas cantidades que es evidente que no vamos a reflejar ahora, pero estoy seguro que Rochela va a pasar los reconocimientos. O sea, eso seguro, ¿no? O sea, que aunque tenga dorsal, podría rescindir en los próximos días. No, es que Rochela en realidad ha rescindido pendiente de una condición suspensiva que supere el reconocimiento médico de Tailandia, ¿no? O sea, esa es la realidad, o sea, que eso no me consta que no haya superado, en absoluto, no. Lo que pasa es que ha habido que ampliar las pruebas sobre un detalle que ya había ocurrido y que desde luego seguro que no le va a impedir ni jugar en Tailandia, ni jugar al fútbol, ni nada por el estilo. Es decir, o sea, lo que pasa es que son esas noticias absurdas que muchas veces llegan y que por lo menos tendría que tener la tranquilidad y la sensatez de esperar al desarrollo de las circunstancias, porque eso hace mucho daño, ya no al equipo, en realidad nosotros estamos tranquilos, pero hombre, al propio jugador yo creo que hace mucho daño, ¿no? El administrador concursal, antes de subir, dijo que ustedes sabían desde ahí un mes que a ficha de Geijo que era inasumible, con las palabras que comentó. Volvemos a insistir en una cosa, ¿no? Es decir, a nosotros nos pueden hablar de cantidades, ¿no? Claro, si por ejemplo lo que le pagas de cesión al club, ¿no?, lo tienen en consideración como la ficha del jugador, ¿no?, efectivamente en la contabilidad de los clubes hay dos cuentas totalmente independientes. Una es la plantilla, ¿no?, y otra es la amortización de la cesión o inversión en jugadores, es decir, es una partida totalmente independiente. Si sumas eso, puede parecer a lo mejor una cantidad llamativa, pero en cualquier caso, primero, no se puede sumar de esa manera porque el salario del jugador es otro, y por otra parte, lo que no se puede es poner límites en esos aspectos. Podrán, en todo caso, poner límites globales. La distribución, igual que hablábamos antes de nombres, es que este sí, este no. No, mire usted, lo que tendrá que decirnos es como mucho qué número o qué pesetas o en este caso qué euros podemos gastar. Pero lo que no puede es decirte que tienes que gastar en este o en este otro. Lo que tienes es que tener la libertad absoluta de decir precisamente una petición que vosotros la habéis escuchado 1000 veces del entrenador, ¿no?, de que lo que prioritario un delantero y prioritario Geijo y tal.
pues esa es la realidad. Es decir, lo que no se puede tampoco es cuando hay los ingresos que hay en el Deportivo, porque hay unos ingresos muy superiores a todos los equipos, o la inmensa mayoría de los equipos de la segunda división del fútbol español, está sometido a esos vaivenes. Es decir, no se puede hablar, por ejemplo, el pensar en que un club pueda tener una plantilla de menos del 20% de sus ingresos es matar al club, matar la plantilla, matar al fútbol en la ciudad, matar todo eso, es desconocer por completo. Se podrán recortar en otros sitios. ¿Qué más da cuando ya estamos recortando en todos los sectores? Sino que aún encima tengas que recortar también de forma sustancial en el sector principal, en la plantilla, porque no nos olvidemos, en este momento tenemos también a Marchena, es decir, estamos hablando de una plantilla de 17 jugadores del Deportivo, no lo tuvo en la vida, pero no de 17 ni de 20. Y no podemos estar sometidos a que el día menos pensado haya una lesión, por ejemplo, como podía suceder en los centrales, y no tener un central que si cualquiera del Fabril está en condiciones de jugar y lo entiende así el entrenador, pues fenomenal. Los primeros en celebrarlo somos todos nosotros, pero no se le puede regalar en el sentido de decir, como no hay otro, tengo que contar con este jugador. Hay que tener la plantilla necesaria para ascender, que es la ilusión que tenemos todos nosotros y por lo que hemos estado trabajando pues todo el verano, día y noche, pues la gente que se ha dedicado fundamentalmente en ese aspecto, aparte de los temas administrativos, pero de forma muy especial, por los que han tenido que seguir desde la Secretaría Técnica con Ernesto Bello a la cabeza y con mucha más gente, las posibilidades que teníamos de reforzarnos, ¿no? O sea, entonces, o dinero que dieron por uno, o que tuvieron que perdonar a los que se marcharon, ¿ese dónde está? ¿A dónde fue? Nosotros tenemos, iremos poco a poco demostrándolo, porque no sé si siguen teniendo dudas que eso, y yo siempre dije que había mucho más dinero de ingresos que de gastos. Bueno, pues eso puede ser, este año puede ser una cosa espectacular. Yo no sé si quieren que seamos, no sé, los más ricos del cementerio o algo por el estilo, pero no lo va a conseguir. Es decir, o sea, lo que nosotros vamos a tratar por encima de todo es que el equipo tenga el potencial que debe de tener, ¿no?